placer estar nuevamente con ustedes. Yo soy Isel Martínez y hoy nuevamente, en sustitución del director de Noticias Monumental, Randall Rivera, estaré con ustedes trayendo un tema del cual importa e impacta a mucha población en el país, porque en estos días, específicamente ayer, el Ministerio de Salud anunció un primer informe sobre el estado de los trastornos mentales en el país, un tema al que sin duda hay que presentarle mucha importancia y al que profundizaremos durante este programa. Pero antes, como es costumbre, les invito a escuchar el boceto para que usted se entere un poquito del estado de la situación sobre los datos que informa este mismo estudio. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Las enfermedades mentales afectan cada día más a la población costarricense. Un nuevo informe del Ministerio de Salud señala que durante el 2013 el país registró 41.576 casos de depresión, de los cuales el 74% se dieron en mujeres. Además, durante 2013 se diagnosticaron 215 casos de esquizofrenia. San José tuvo la mitad de los casos. En el caso del trastorno bipolar, la institución contabiliza 152 casos, la mayoría en personas entre los 70 y los 74 años de edad. Se calcula que 700 millones de personas en el mundo padecen desórdenes mentales y neurológicos. Asimismo, en Centroamérica, cerca de un 25% de las personas que acuden a un centro de salud primario presentan algún trastorno mental, del cual la depresión es el que tiene la mayor incidencia en las personas entre los 16 y los 65 años. De acuerdo con los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el país, durante el 2013, más de 11.680 personas fueron incapacitadas por episodios depresivos, lo que representa un costo aproximado de 1.658 millones de colones a la institución. En vista de la situación, hoy en Matices profundizaremos en la situación de las enfermedades mentales en Costa Rica. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Bien, y como escuchábamos en el boceto, datos muy importantes que sin duda le va a interesar a la mayoría de personas que sabemos siguen todos los días este programa. Y para presentarles y actualizarles sobre estos datos y profundizar en el tema, tenemos hoy nuevamente una mesa de lujo. Está con nosotros el doctor Alan Rímola, director de Secretaría Técnica Nacional del Ministerio de Salud. Doctor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes a todos los radioescuchas, es un placer estar aquí con ustedes. Además recibimos en el programa al doctor Francisco Golcher, quien es Contralor Institucional y asesor del despacho del Ministerio de Salud. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes para poder debatir y hablar un poco más sobre lo que es los trastornos mentales. Bien, y más adelante va a estar con nosotros también el doctor Rodrigo Bartels, que él es coordinador de la Comisión Central de Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque es un tema que también, en cuanto a las depresiones y este tipo de trastornos, afecta mucho a las personas en edad productiva, que es otra situación que también se da muy constantemente. Pero para empezar con este tema y más allá de los datos que ha lanzado este informe, este estudio nacional, que por cierto es el primero, me gustaría saber, principalmente cuando se hablan de enfermedades mentales, ¿de qué tipo de enfermedades estamos hablando, doctor? Bueno, cuando estamos hablando de las enfermedades mentales, yo creo que es importante romper el tabú que siempre se ha hecho alrededor de las enfermedades mentales, porque es curioso, porque años atrás, nuestra historia, había una serie de mitos y de aspectos relacionados con los trastornos mentales, y era como el loquito que encerraba en el cuartito, en el fondo del patio, como se solía decir en alguna de nuestras provincias, o aquellos que los mandaban en un busito fuera de San José porque era una vergüenza familiar, etcétera. O cuando ya la Junta de Protección Social se sacó la lotería para hacer el Hospital de Insanos, y ahí fue donde Costa Rica comenzó a dar los primeros pasos para tratar este tipo de problemas, pasar de los insanos a la locura, al trastorno, a los problemas mentales, y comenzamos a evolucionar cada vez más, a tener una apreciación un poco más científica de qué era el problema de los problemas mentales.
y hemos ido evolucionando hacia tener una apreciación más científica de los problemas, y comenzamos a darnos cuenta de que al tenor de los avances de la ciencia, vemos que hay alteraciones que obedecen a trastornos de tipo bioquímico a nivel cerebral, que son los determinantes biológicos de las enfermedades mentales, pero también hay determinantes de tipo biológico, ambientales, que son los aspectos que son determinados por el ambiente, pero también tenemos a algunos otros problemas mentales que son relacionados con los determinantes sociales, y eso es lo que tienen una gran carga a nivel del Sistema Nacional de Salud, porque están relacionados con aspectos sociales, económicos, culturales. Entonces ahí es donde vemos los problemas de alcoholismo, de drogas, de violencia, de accidentabilidad, los problemas de pobreza que acrecientan los problemas, y que vemos que los problemas de salud mental no se distribuyen de manera homogénea en la sociedad, sino que se distribuyen de acuerdo a condiciones de vida, y que se van ubicando precisamente en los estratos donde hay mayor pobreza, donde hay menor educación, donde hay menores aspectos culturales, que son los que identifican este tipo de problemas. Y desafortunadamente tenemos otros aspectos que son los relacionados con los de sistemas y servicios de salud, los problemas de accesibilidad. Esos son como los aspectos globales que tenemos que tomar en consideración. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que generalmente son los que nos asaltan y que nos producen mayor impacto? Tenemos los problemas que generalmente conocemos, que son el problema de la esquizofrenia, que es una alteración química también a nivel cerebral, que hay un aspecto genético que es hereditario, donde las personas tienen una alteración de su estructura yoica y de su psiquis, donde hay una alteración que lo hace estar en un aislamiento de su psiquis. Hay alucinaciones a nivel de oído, o visuales, auditivas. Hay alteración de la producción del pensamiento, del contenido, del curso del pensamiento, que son bastante importantes. Hay un deterioro cognitivo que es progresivo, y que va haciendo que la persona cada vez vaya teniendo mayor aislamiento y que se vaya alejando de la productividad de la familia, y que vaya teniendo mayor dificultad para poder ser una persona independiente y autónoma. Esos son como los cuadros más difíciles y que producen mayor deterioro. Luego tenemos los problemas de tipo como lo que muchas veces hemos oído, que son los trastornos bipolares, ¿verdad? Que ahora todo el mundo dice, es que debe ser bipolar, es que el otro es bipolar. Pero cuando hablamos de bipolaridad, los trastornos bipolares también hacen referencia a aspectos también que son químicos, donde hay una alteración de la bioquímica cerebral a nivel de los neurotransmisores, y que eso está relacionado hacia una producción mayor, que entran en una fase de euforia, o una producción menor de los neurotransmisores. Entonces son esas personas que pueden andar en una etapa de euforia, manía, o una etapa de depresión, que puede ser la de menos producción, que es una etapa de depresión, o sea, que hay poca producción. En este caso, ¿cómo determinar? Porque es un término que se usa constantemente, muy seguido, cuando una persona, por algún tipo de situación que esté atravesando, tal vez tiene cambios de estado de ánimo muy repentino. Hay gente que dice, sí, es bipolar, tal vez lo dicen en broma, pero ¿cómo saber cuáles son los parámetros para saber cuando una persona es que realmente es normal en una persona? Podemos tener cambios de humor normalmente, porque los avatares de la vida nos pueden hacer que nos enojemos o que estemos contentos por algunas cosas, pero son cosas que realmente son a nivel como más superficial. Pero los cambios de humor que tienen las personas bipolares son cambios muchísimo más profundos, son cambios en términos de que uno ve que no es algo simple, sino que es algo muchísimo mayor, donde los cambios del humor, donde uno ve que ya rompen los límites de
de la realidad, donde la persona se pone más eufórica de lo normal. Yo puedo estar muy contento, puedo estar muy feliz, pero cuando uno dice más que ya la sacó del estadio, ¿verdad? Cuando ya esa euforia pasa los límites de lo normal, digamos entre comillas, de que una persona puede estar muy alegre, pero cuando ya se mete a decir que tiene ideas de grandiosidad, de que va a ser de una empresa, aunque no tenga plata. Yo lo pongo de esta manera, de la persona que se va a hacer millonaria con la venta de los quesos, de la leche que le va a sacar a la vaca que todavía no ha comprado. Entonces ha perdido totalmente la perspectiva. Como quien dice cuando cuentan los pollitos antes de nacer, una cosa Es así. correcto. Okay. Entonces, y lo otro es la parte de la depresión, donde esa persona, digamos que se echa a morir. Entonces se va dejando, se aísla completamente. No son esas personas que lloran y todo eso, como las tristezas clásicas que nosotros hemos oído, sino las personas que realmente hay un abatimiento de su persona. No pueden dormir, no hay apetito, hay disminución de sus funciones cerebrales superiores, en términos de problemas de memoria, de cálculo, dificultad para recordar, tomar decisiones. Iniciar el día es terriblemente difícil. Conforme va avanzando el día, como que hay un poco de recuperación, pero es una situación casi aquí a nivel existencial, donde se ve que todo es total y absolutamente negro. Es más constante. Es permanente. No hay una ilusión, y todo se ve negro, todo se ve a través de un matiz un matiz negro. No hay esperanza, y el riesgo de esto es que las personas tienden al suicidio. Esos son de los aspectos que uno tiene que cuidar. Entonces los trastornos bipolares o la depresión o las depresiones mayores son de las cosas en las que uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces las depresiones o las situaciones en que las personas entran hacen los intentos de suicidio o llegan al suicidio, son las emergencias que a nivel de salud mental y psiquiatría uno tiene que tener mucho cuidado. Luego tenemos los aspectos ya importantes, que son los aspectos de uso y abuso de drogas, que se han puesto muy en boga, porque no solamente son los usos recreativos de la droga como la marihuana, sino que a través de esto se induce al uso de otras sustancias que pueden llevarlos a situaciones de mucho más riesgo. ¿El abuso, de estas sustancias está incluida entre algunas de estas enfermedades o ya se ve como un trastorno aparte? Es un trastorno aparte, pero no implica que estas personas que tengan trastornos mentales no puedan utilizar estas drogas, y eso complica más el cuadro. Entonces cuando uno dice que hay enfermedades duales que aparte de una cosa llevan otra cosa. Entonces se podría dar que una persona bipolar también presente episodios de depresión, o las enfermedades aparecen como por No, aislada. la persona bipolar, aparte de tener el trastorno bipolar, puede consumir drogas, o puede consumir alcohol, y eso es lo que complica el cuadro, porque entonces son dos cosas en las cuales hay que trabajar. Ok, entonces para recapitular un poquito, dentro de los trastornos mentales que arroja este estudio está la esquizofrenia, la bipolaridad, depresión. ¿Hay algún otro trastorno que se incluya dentro de esta clasificación? Por el momento solo tenemos eso, que eso es a través del decreto de vigilancia epidemiológica que se tiene para que tanto las instituciones públicas como privadas, a través de la boleta V01 y la V02, lo declaren. Entonces es de declaración obligatoria, tanto los establecimientos públicos como los privados, o sea, no solamente los hospitales públicos o los hospitales privados, sino que también los consultorios privados están en la obligación de referir o llenar las boletas, en términos de que si encuentran en su consulta privada, tienen que llenar la boleta diciendo que atendieron a un paciente esquizofrénico o bipolar o deprimido, o si los llamaron a atender a un paciente que hizo un intento de suicidio. Bueno, eso se encarga
el hospital privado donde lo vieron, pero si ellos lo lograron manejar ambulatoriamente a nivel de la casa, pues también tienen que llenar esa boleta porque eso es de declaración obligatoria. Entonces ahí donde vamos copilando la información. Entonces lo interesante en esto es que eso que no se hacía antes, ahora estamos recogiendo información. Entonces lo que antes no hacía, entonces ahora se está haciendo, entonces estamos teniendo más información. Esa información significa que con base en eso podemos dictar políticas públicas y dar directrices para que las instituciones públicas y privadas puedan definir acciones para atender a la población de una manera más eficiente, de una manera más eficaz. Precisamente, bueno, con esto de la atención, desde los servicios de atención primaria, ¿se está siguiendo en este momento algún protocolo que se propone al caso una vez que ya se tienen todos estos datos tan importantes sobre lo que son enfermedades mentales? Bueno, lo que estamos trabajando, que se está trabajando en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social, es la aplicación de las guías MSGAP. Las guías MSGAP son guías de la OPS que no solamente abarcan un trastorno en específico, tiene varias unidades que indica pues el manejo con psicofármacos, manejo para tales patologías, etcétera. Y si se están aplicando para los médicos de primer nivel, que son médicos generales de los EBAIS. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, se ha encontrado que apartar al paciente de su vínculo, de su comunidad, afecta su proceso de tratamiento y también genera mayores costos. Esa es una de las condicionantes. Entonces, al mantener ese paciente en control, ya había sido diagnosticado, ya estaba pues el paciente pues en un buen control, pasa a ser manejado en sus respectivos EBAIS, en sus zonas de comunidad, para que tenga una atención más pronta. No es lo mismo tener una cita con un psiquiatra que te pueden dar en 4 o 5 meses a tener una consulta constante con tu médico dentro de EBAIS, y que te facilita ir a tu casa y no te sientes apartado de tu núcleo, de tu familia. Además que se incluye, que estamos trabajando que la atención sea en forma integral, o sea, no solo cambiar ese paradigma de atender la enfermedad solamente por su condición biológica, o sea, tienes una enfermedad, te doy el medicamento, te compones. Ese paradigma hay que cambiarlo totalmente, que va a llevar su proceso a un modelo que sea más con un enfoque comunitario, que permita que la comunidad se empodere y que trabaje dentro de esta misma situación de sus familiares, que la familia también cambie sus conceptos y que la comunidad, esa persona no solamente tenga una promoción de la salud, sino su prevención, su atención, su rehabilitación, que se pueda reinsertar y pues un proceso de empleabilidad dentro de la sociedad. Hay un término que usted usó que me llamó mucho la atención, que es que la familia cambie los conceptos, porque tal vez ahora se está presentando una mayor atención y una mejor información sobre estas enfermedades, pero ahora, como lo decía el doctor, a mucha gente lo etiquetan como el loco. Exactamente. ¿Falta educación en cuanto a esto todavía? Lo que pues se podría decir que sí, realmente el concepto que ya está arraigado de la gente es como lo indicó el doctor Golcher, que el paciente es el loquito del pueblo y lo apartamos, y lamentablemente esos pacientes han tenido tal vez una situación de manejo manicomial, o sea que tenía una enfermedad y lo internamos en un centro y ahí lo dejamos apartado y no lo vemos más. Ese no es el hecho es que esa persona se reintegre con su familia, y sí hay que ir cambiando paradigmas en esa condición. Ahora bien, ya que ya hay más información, ¿cuán común son este tipo de trastornos mentales en la población? Doctor. Bueno, aquí lo interesante es que vamos descubriendo a través de la declaración de notificación obligatoria cuál es la prevalencia de estos enfermedades. Desafortunadamente nuestro país no tiene estudios de prevalencia, no hay un estudio epidemiológico que nos diga cuántos trastornos mentales por tipo tenemos en nuestro país. Lo que tenemos son las causas de egreso hospitalario o el número de consultas que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social y los datos que se llevan en el Ministerio de Salud en vigilancia de la salud. Pero estudios epidemiológicos de vigilancia de la salud no tenemos. Eso es parte de lo que, cuando formulamos la nueva política de salud mental,
es lo que se persigue precisamente, poder establecer estudios epidemiológicos que nos permita tener una certeza de qué es lo que está sucediendo, cuál es el estado del arte de los trastornos de los trastornos mentales en nuestro país, porque teniendo la certeza de cuál es el estado del arte, cuáles son los problemas, cuáles son los factores protectores y cuáles son los factores de riesgo, con esa certeza podríamos entonces tener más claridad en cuanto a la definición de políticas públicas, tendríamos más certeza en cuanto a la definición de programas dirigidos a fortalecer los factores de protectores y atacar los factores de riesgo. Ahora con esta política lo que estamos haciendo es una aproximación bastante cercana a lo que tenemos y apoyarnos en algunos estudios que se tienen, por ejemplo con los del YAFA, con los adolescentes de escuelas y colegios que trabajan en los aspectos de alcohol y drogas. Ahí se hizo un estudio a nivel del grupo de Alzheimer, que ya hay un estudio en relación a esto. Y hay algunas cosas que se han hecho, pero de forma aislada, pero no tenemos todo el estado del arte como para decir esto es lo que existe en el país y sobre eso tenemos que trabajar. Nosotros pensamos que con el trabajo y el planteamiento de la política pública de salud mental, lo que estamos persiguiendo es un modelo de promoción y atención integral centrado en la comunidad para el cambio de paradigma. ¿Qué es este paradigma? Pasar de la atención hospitalaria hacia la atención comunitaria, como estaba diciendo el doctor Rímola. Porque es más fácil centrar la atención en los hospitales y todo eso es muy bonito y eso es muy, muy, muy satisfactorio. Pero el trabajo a nivel comunitario, el arremangarse y estar en las comunidades, eso no es fácil. Eso implica cambiar toda nuestra forma de pensamiento y cambiar todos los servicios para que uno se meta en las comunidades dentro de la participación de los grupos sociales y dentro de eso uno introducir el concepto de salud mental y participar con ellos para que ellos entiendan que por qué la importancia de fortalecer la salud mental, que sin salud mental no hay salud, porque es un componente nuevo el entender que si trabajamos con la salud mental podemos fortalecer el desarrollo del bienestar de la población. Porque salud mental está metido en todas las diferentes áreas, está metido en el desarrollo de la población, está metido en el MOP, está metido en acueductos, está metido en educación, está metido en el sistema bancario, está metido en una serie de cosas, porque si usted mete el concepto de salud mental, usted se dará cuenta de que cuando usted visualiza la salud mental, estará metido en diferentes partes. La accidentabilidad que existe es porque esos locos que andan manejando a millón, eso es falta de salud mental. Es así de claro y sencillo. O esos hombres que moquetean a las mujeres porque es ese concepto de violencia y de abuso y ejercicio del poder, esos son problemas de salud mental. Y así comenzamos a desmenuzar todo un montón de cosas. Ahora estaba escuchando a sus colegas de la radio hablando sobre la situación que estaban discutiendo sobre esas niñas que eran 2.000 casi niñas, 2.000 niñas que están viviendo en unión libre, en unión entre 12 libre. y 14 años. Bueno, ¿eso qué se llama? Falta de educación sexual, falta de formulación de políticas, y eso también es salud mental. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ese es un trabajo que tiene que ser intersectorial, interinstitucional, y por eso es una política pública. Y en la actual administración hay gran interés por parte de la nueva administración de fortalecer la política de salud mental, incluso desde el despacho de la segunda vicepresidencia de la República. ¿Hay algún plan específico para que las instituciones trabajen en conjunto? Sí, claro, está el plan de acción de la política de salud mental, donde están definidos los diferentes ejes
y hay un eje en cual se hace la interacción de todo eso y se definen las diferentes responsabilidades que tiene cada uno de los actores sociales. Ahí el doctor Rímala creo que le puede detallar con mayor detalle cuáles son y cómo está establecida el plan de acción de salud mental, que eso es algo que él tiene y maneja muy bien. Sí, doctor, precisamente yo ayer tuve la oportunidad de escuchar parte de la conferencia de prensa donde ustedes estaban dando estos datos tan importantes sobre el estudio de salud mental, y me llamó mucho la atención cuando estaban hablando de la parte de suicidios, que dentro de los planes está trabajar en la prevención desde los centros escolares, que es algo muy importante, al menos a mí me pareció muy importante, y que sí es urgente que se haga. Y aquí la pregunta es si se está empezando a ejecutar o en qué forma se va a empezar a ejecutar. Pues con respecto a eso, es bueno informar que ya cuando se hizo la creación de la Secretaría por la ley, que fue este año, también se creó el Consejo Nacional de Salud Mental. El Consejo está integrado por múltiples instituciones, como lo dijo ya el doctor Welcher. Está el MEP, está IAFA, está PANI, está CONAPAM, está ECODER, etcétera. Hay varias instituciones que son partícipes dentro de dicho consejo, porque la finalidad es eso, hacer una atención en forma integral a toda la población. Con respecto a lo del MEP, lo que tenemos ahorita, que estamos iniciando, es buscar todos los programas existentes dentro de las instituciones que tienen buenos resultados, a fin de trabajar el componente de salud mental dentro de ellos. O sea, no vamos a inventar el agua tibia, no vamos a inventar nuevos programas que tal vez no puedan funcionar o que no se puedan activar y que por presupuesto puedan ser muy altos. Entonces, trabajando sobre la base que ya ellos tienen de programas, podemos interrelacionar, no solamente que trabaje el MEP, puede trabajar el MEP con el PAN y con ICODER, y hacer que esos programas que sí existen y que tienen resultados dentro de las diferentes instituciones y los diferentes sectores se puedan ejecutar, a fin de que realmente podamos dar un proceso de salud mental y sí, principalmente abarcar en la niñez. Lo importante es que los programas lleguen a la familia. Puede ser que el componente de salud mental entre por los niños de la familia y que lo abarque y que él vaya educándose y conociendo y pueda ir ayudándole a su familia, o puede ser que entre por la persona adulta que está en el CONAPAM, que conoció el concepto y llega donde su familia y lo explica, y se va dando esta situación de explicar lo que es salud mental. Ok. Ambiental, social versus lo hereditario, ¿qué pesa más en estos casos entonces? Yo creo que es difícil decir qué es lo que pesa más. Lo importante es que los riesgos de enfermar y morir no se distribuyen de manera homogénea en la población, sino que más bien se distribuyen de acuerdo a sus condiciones de vida. Entonces, si nosotros partimos de cuáles son las condiciones de vida de los diferentes grupos poblacionales, ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué es lo que pesa más. Si es lo ambiental, si es esas condiciones de vida que se refieren a pobreza, a condiciones en términos de violencia, ese tipo de cosas es lo que nos va a decir. No podemos decir exactamente, ¿verdad?, que si es una cosa o la otra, si que fue primero, el huevo o la gallina, porque esas cosas solo las podemos decir en términos de en el momento en que nosotros estamos analizando en un espacio geográfico poblacional cuáles son las condiciones de vida que tienen ese grupo poblacional, y a partir de ese análisis entonces uno identifica, bueno, estos son los riesgos que hay y estos son los factores protectores. Lo que tenemos aquí, qué es lo que está favoreciendo la salud mental y qué es lo que está perjudicando la salud mental, y entonces qué acciones podemos hacer para atender los problemas y qué acciones podemos hacer para proteger la salud mental que hay en esta área geográfica. Solamente así podemos hacer, y ahí vamos sumando desde una perspectiva de planificación estratégica, vamos desde lo particular a lo global, vamos sumando, de esta manera podemos tener una visión de lo particular a lo global a nivel local, que es en lo local es donde se bate barro, ¿verdad?, que es donde suceden las cosas, y vamos hacia arriba a nivel regional, que tiene una perspectiva de un espacio más grande, y vamos hacia arriba a nivel nacional, que es lo que nos permite tener la visión de país.
Entonces se juntan las dos realidades para poder entonces movilizar los recursos de los diferentes actores sociales, interinstitucionales, para poder soportar y canalizar recursos. Ok, y ya ahora que habla de la situación del país, ¿en cuánto ayuda en general, si vemos a lo macro, las políticas de salud del país para poder efectuar un plan que ayude a las personas con trastornos mentales en este caso? Bueno, como dijo el doctor Rímola, el Consejo Nacional de Salud Mental están representados diferentes actores sociales cuyo accionar tiene relación con la salud mental. La Política Nacional de Salud Mental establece que en este consejo da soporte al despacho ministerial en términos de lo que es la operacionalización de la política, y ellos incorporan la política en sus instituciones para que se operacionalice al interior de su institución. Entonces ellos en sus planes operativos institucionales, el compromiso es que introduzcan el concepto de salud mental, introduzcan las responsabilidades que están establecidas en la política de salud mental para que la caja tenga que ser lo que corresponda en términos de salud mental, el MEP en términos de su responsabilidad, el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Ahora con todo lo que hemos estado oyendo, el YAPA con toda la prevención de alcohol y drogas y su programa de Aprendo a Valerme por mí mismo, que están en escuelas y colegios, el ICODER, con lo que es deporte y recreación, la Junta de Protección Social, que nos financia proyectos en términos de deporte y recreación, porque esos son factores protectores de la salud mental, y ahí vamos. Entonces lo importante es que se incorpora dentro del accionar de las instituciones el compromiso de lo que la política de salud mental dice, y ellos canalizan sus recursos para que se operacionalice. Entonces desde lo que es el Consejo de Salud Mental, ellos operacionalizan la política para que ellos puedan al interior de sus instituciones ejecutar las acciones que están establecidas en la política y en el plan de salud mental. Okay. Dentro de esta clasificación que ustedes me acaban de explicar y que nos acaban de explicar, se incluyen, como dijimos en un momento, esquizofrenia, bipolaridad y depresión. ¿Se debería incluir algún otro tipo de padecimientos para que se dé una mayor atención a la población? Bueno, sí lo hemos pensado, o sea, son los primeros pasos, son el primer grupo que se pudo incluir, pero sí a futuras modificaciones del decreto de vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria, sí estamos pensando en incluir otras enfermedades o trastornos mentales que puedan también arrojarnos datos reales de la situación. Como yo te comenté, pues es importante darle hincapié que los datos que tenemos nos arrojan una visión de país, tal vez no sean los datos totales o los datos más fidedignos, pero son datos reales, y que es el primer estudio que tenemos de datos, y de aquí en adelante ya comenzamos. O sea, es información muy importante que nos permite irla trabajando. Ahora ya bien, viendo lo que es y profundizando en el informe, más o menos cuál fue o tal vez si nos puede explicar un poquito la metodología que se usó para realizarlo. Realmente lo que tenemos es una recopilación de toda la información. Como ya le comentó el doctor Golcher, lo que manejamos son dos boletas, la V01 y la V02. Para explicarlas lo más sencillo y no ser muy técnico, la V01 son para enfermedades específicas y que te dan datos de la persona. O sea, te dicen su nombre, dónde vive, qué edad tiene, para poder localizarla. La V02 lo que habla son de episodios, de cuadros. Sí te da esa información, te da la información de la edad de la persona que padeció ese cuadro y de su género, pero no es específico. De los que se notificaron, lo que es el trastorno afectivo bipolar y la esquizofrenia es de la V01, o sea, te da información personal de esa persona, a fin de que pueda llevarse un control de ella, ser manejado en forma integral con todo lo pertinente. En el caso de depresión estamos hablando de episodios. Son episodios que sí están desglosados por edad,
desde los 0 años hasta los 99 años que indica el proceso, y también por sexo, para poder nosotros ir identificando en qué condición se da más la crisis de lo que ha sido notificado. Estos datos, como bien le indicó el doctor, se recopilan a nivel nacional. Eso incluye todos los hospitales públicos, privados, y todos los consultorios que la persona haya ido, o sea, privado, en cualquiera de las condiciones que la persona haya escogido. Como son de notificación obligatoria, tiene, por tanto, que llenar la boleta y enviarla al ministerio, a fin de que nosotros recopilemos esa información y la hagamos oficial, y ya, por dicha, ya con estos nuevos datos, pues comenzar a trabajar, ¿verdad?, con ellos. ¿Cuáles son los datos más importantes, ya una vez teniendo este informe y analizándolo, que ustedes ven que son importantes para trabajar a partir de ahí? Pues la verdad es que con todos los que hemos presentado son sumamente importantes y nos permiten hacer cruces de variables con la información que tengamos, a fin de ir trabajando con los diferentes grupos poblacionales. Si ves en los datos, tenemos que del total de los casos de depresión, como ya lo habíamos anunciado, fueron 41.576 casos, o los episodios que se presentaron. Yo sí hice hincapié cuando lo expliqué, que no quiere decir que es que fueron 41.576 personas, sino episodios. Puede ser que una persona en ese año haya tenido 2 episodios, o 3, o solamente 1. Eso fue lo que fue reportado en todo a nivel nacional. Con la depresión sí hemos notado con los datos, lo que nos facilita, lo que vamos encontrando, es que sí, tal vez por la condición de la mujer de expresarse mejor, sí ha tenido una mayor prevalencia en la notificación. O sea, estamos hablando de que de más de un 70% eran mujeres, el otro restante eran los masculinos. Pero eso no quiere indicar, por eso hay que seguir viendo los datos y viendo ver cómo mejoran. Eso no quiere indicar que el hombre se deprima pues siempre menos. Puede ser que por la misma condición del estigma, el paciente, la persona, el hombre diga, no, yo no voy a que me vean porque van a decirme que tengo algún problema o algo, que eso es algo que piensan mucho los hombres, ¿verdad? En cambio, la mujer tiene una más facilidad para expresarse sus emociones y puede decir, mira, doctor, necesito ayuda, estoy en estas condiciones, y se le da el diagnóstico, en este caso de depresión. También se encontró que en caso de depresión, que la mayoría se encontró a nivel de las zonas urbanas. Estamos hablando, ahí cuando se entregó en región central sur, central este y central norte. Para hablar claro, central sur es San José, toda su extensión. Central norte estamos hablando de Heredia, y central este principalmente Cartago. Pero si lo ves, son las zonas más urbanas que concentran la mayor cantidad de la población, que tiene todos los estratos, tanto altos como estratos socioeconómicos pues mucho más bajos, y también pues son donde tienen los hospitales y hay una mayor cantidad de los pacientes que pueden ser referidos, ¿verdad? Entonces, por eso se ve la mayor concentración de los casos de las depresiones en esta condición específica. Sí, porque aquí podría tal vez darse, a la hora de uno ver los datos nada más así en bruto, que por cierto, recapitulo algunos de los datos que introdujimos en el boceto, es que durante el 2013 se diagnosticaron 215 casos de esquizofrenia, y que en San José tuvo la mitad de casos, más o menos, fueron 113 casos por ahí. Mucha gente podría decir, sí, no, es que en San José es donde está la mayor parte de gente esquizofrénica, pero tal vez es porque hay una mayor atención en este caso. Exactamente, siempre hay que tener en cuenta que, como te repito, son los primeros datos y son reales, pero puede haber un proceso de subregistro. ¿En qué me refiero? Que mucha de la gente que ha comenzado a notificar, o que algunos ya lo manejaban, otros no lo manejaban del todo, y que lo han comenzado a notificar, si vos ves los datos, digamos, en el caso de esquizofrenia, habla de edades avanzadas. Pues el doctor Welcher no me deja mentir que la esquizofrenia no se diagnostica en la mayoría de los casos en edades muy avanzadas, sino más bien en unas edades más productivas. La situación que se pudo haber presentado, que no habla de algún proceso, es de que la notificación como tal se dio hasta este año. Pero sí, muchas de estas patologías o trastornos mentales que hemos visto, pues se dan en una edad más productiva y por tanto afecta más a la sociedad y a su núcleo familiar y a la persona en tal. En ese caso me gustaría tal vez tener una diferenciación. ¿Es que aparecen a partir de ahí, o a partir de ahí es donde es más fácil detectarlas, en las edades productivas? No, generalmente ese tipo de trastornos mentales
como los trastornos bipolares y la esquizofrenia, generalmente las primeras crisis se da en edades muy tempranas, después de los 15 años, es donde se presentan las primeras crisis. Hay casos en los que la crisis pasa como desapercibida, no es muy sintomática y pasa como de manera muy subclínica y se considera que la persona es como excéntrica, ¿verdad? Sobre todo a nivel de lo que podrían ser los esquizofrénicos, y los bipolares lo ven así también como un poco excéntrico, que es medio vacilón, medio tristón o medio hiperactivo y pasa. Solo cuando a veces se cruzan con drogas es cuando hacen lo que uno conoce como que se abre en el proceso psicótico y ya es más evidente porque ya hay trastornos alucinatorios, hay trastornos de pensamiento, hay hiperactividad psicomotriz, entonces ya es muy evidente el caso y entonces ya requiere una intervención de internamiento hospitalario. Pero generalmente las primeras crisis se dan en edades muy tempranas y va evolucionando. Si no tiene tratamiento, su evolución es muy tórpida y en los esquizofrénicos va dejando un proceso residual con un deterioro que por cada crisis la persona va quedando ese deterioro y que uno va viendo que la persona no va quedando igual como era antes de la crisis. ¿Siempre hay un factor detonante o la enfermedad aparece repentinamente? Generalmente hay factores detonantes, excepto en las generalmente, pero por ejemplo en las enfermedades bipolares hay cierta periodicidad que está marcada como una especie como reloj biológico que hace que las personas con cierta regularidad, como son cíclicas, cada cierto tiempo se presentan y es variable, puede ser cada 6 meses, cada año, cada 2, cada 5. Y entonces parte del éxito en el tratamiento de la enfermedad es decirle a las pacientes que deben a los y las pacientes que tienen que tener claro de esa periodicidad y cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas, la psicoeducación es decirles, bueno, tienen que hacer un cambio en el tratamiento, buscar a su médico tratante para hacer los ajustes del tratamiento correspondiente y no esperar a que la crisis se establezca de una vez totalmente. Bien, son las 2:51 de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Vamos a hacer la primera pausa y al volver vamos a analizar un poquito más sobre el impacto de las enfermedades mentales en los sistemas de salud de Costa Rica. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2:55 de la tarde. Muchas gracias por continuar en sintonía de Matices. Les recordamos que estamos por 93.5 FM de Radio Monumental y en horas de la noche a través de Canal 2 La Imagen de la Radio. Además puede comentarnos en tiempo real a través de Twitter @monumental.co.cr y también en Facebook como Noticias Monumental. A partir de las 8:30 me indica Glenn en controles que estaremos transmitiendo por Canal 2 Matices. Bueno, y le damos la bienvenida a esta mesa, a esta selecta mesa de especialistas sobre el tema, al doctor Rodrigo Bartels, coordinador de la Comisión Central de Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque doctor, sin duda, los trastornos mentales sí, en general impactan mucho, principalmente en la población productiva, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes. El problema que tenemos con las incapacidades, sobre todo producidas por problemas mentales, es que, número uno, son incapacidades prolongadas. Por lo general, estos pacientes no son incapacidades de 3 días, ni el problema se resuelve con 3 días. El problema tampoco muchas veces se resuelve con la misma incapacidad. A veces nosotros creemos porque sacar un trabajador e incapacitarlo 30 días o 3 meses con un problema de salud mental sin otras intervenciones que requieren no solamente medicamentosas, sino muchas veces de terapias
y otras más, no es necesario y muchas veces prolonga. Nosotros tenemos en la institución, hemos detectado pacientes de años, 5, 6, 7, 8 años, y que ya con pocas posibilidades a veces de recuperación para volverlos a reintegrar a laborar. Entonces, el problema en las edades productivas, sobre todo, impacta y sobre todo hoy día está impactando el sector público costarricense. Y eso es un dato que llama mucho la atención, porque de los análisis que hemos venido haciendo, todo lo que son depresiones, lo que son cuadros de ansiedad, cuadros mixtos, cuadros bipolares, etcétera, se ve mucho más en los trabajadores del sector público y en gente que ocupa muchas veces puestos importantes, quizás por el hecho de que lo que nosotros estamos describiendo de sobrecargas laborales, el mismo acoso laboral es una situación que se ha venido dando dentro de esto, que tiene manifestaciones muchas veces como cuadros depresivos, como cuadros de insomnio, como trastornos de personalidad, lo que frecuentemente llaman los colegas de psiquiatría trastornos de adaptación, que no son más que lo que el paciente está viviendo, y esto al fin y al cabo se traduce a nivel institucional y a nivel patronal en una carga económica que la caja por lo menos está asumiendo y todos los que cotizamos para la institución. Pero a nivel productivo, el impacto como tal de lo que esto pasa, yo creo que todavía no ha sido medido, porque por ser muchas veces gente que tiene preparación especializada, que tiene puestos importantes, que no se puede sustituir fácilmente, esto impacta todavía más el sector productivo nacional. Y muchas veces las mismas sustituciones de gente que tiene incapacidades tan prolongadas hace que el costo sea doble, porque realmente estamos incurriendo en un costo adicional, y esto generalmente también se lo cargan los patronos de alguna forma. Los miles de millones que se pagan por todo lo que son problemas de esta índole de salud mental, realmente yo creo que cada día impactan más. Hemos visto en los últimos 2 años una pequeñísima disminución, pero yo creo que es un tema más a veces puede ser incluso de registro en cuanto a incapacidades, porque cuando empezamos a cuantificar el problema en el 2011, los problemas de salud mental ocupaban el primer lugar a nivel nacional cuando lo hacíamos agrupados por la clasificación de la CIE-10, pero sin embargo hoy día se han desplazado al tercer lugar, teniendo por encima los problemas de tejidos conectivos, musculares, todo lo que son traumas y otros más, pero a nivel de costo, el costo sigue siendo sumamente elevado. Tengo un dato que también presentamos en el boceto al inicio de Matices, que dice que al menos en incapacidades representa un costo aproximado de 1.658 millones de colones para la institución, pero se puede medir incluso que es más el valor del impacto en dinero si se analiza no solo incapacidades sino otros factores a nivel de salud. Ok, cuando nosotros ahora hemos actualizado los datos y digamos ya agrupamos todos los trastornos mentales, esa cifra que usted tiene sube a 3.600 millones de colones. O sea, eso es todavía mucho más significativo a nivel nacional. ¿En qué periodo? ¿Durante todo el año? Eso es del 2013. Del 2013. Estamos hablando del 2013, ya cuando los hemos agrupado. Y obviamente pues ahí se van a incluir todos los trastornos que estaban mencionando los colegas, más otros más que andan por ahí sueltos. Y muchas veces el problema que nosotros tenemos con esto, y es algo que estamos viendo a nivel institucional, es la capacidad que tenemos para resolver esto. O sea, tenemos pacientes que andan pululando de un lado para otro. A veces no tenemos capacidad resolutiva para darles la intervención que requieren, porque no se trata solamente de meter a un paciente con una incapacidad o con medicamentos. Muchas veces necesitan cambios de ambientes laborales,
necesitan intervenciones familiares, necesitan intervenciones personales, y realmente yo hoy veo que nosotros no tenemos la capacidad como Sistema Nacional de Salud para darle todo eso a un paciente y poderlo recuperar, como dice la definición de la incapacidad, en un tiempo prudencialmente corto para volverlo a reintegrar a la sociedad. Aparte de eso, hay otro grupo de pacientes que ya no son recuperables. Y tenemos un tercer grupo de pacientes que todavía es mucho más serio para la institución, que son los pacientes que, teniendo toda esta patología y que realmente no son recuperables, desde el punto de vista de pensión no alcanzan el porcentaje para pensionarse y continúan incapacitados casi que de por vida. Entonces eso realmente hoy el seguro de enfermedad y maternidad está pagando muchos miles de millones de colones en un tema que debería ser cubierto por pensiones, pero que desde el punto de vista de lo que es los protocolos y la clasificación de los pacientes para que puedan optar por una pensión, no les alcanza el porcentaje requerido. Entonces ahí van a seguir y esto nos está costando mucho dinero. ¿No sería más conveniente que estas personas que ya no se pueden del todo reincorporar al mercado laboral, se les dé la pensión, aunque no cumplan las cuotas o los años que tengan que cumplir? El problema yo lo veo como un tema de normativa, y yo pienso que a nivel institucional en algún momento deberá hacerse una revisión de la normativa, porque al igual que estos pacientes, tenemos otros pacientes por ahí que también están en una situación similar, que no alcanzan el porcentaje, pero que definitivamente no tienen. Un paciente que tenga un 60% de discapacidad para el trabajo que realiza y que no tiene el 67% requerido para pensionarse, definitivamente no está en condiciones de laborar, o sea, ya tiene un déficit bastante importante. Entonces yo creo que esto está afectando mucho lo que son las finanzas institucionales en el seguro de salud, porque estamos cargando con el pago muchas veces costoso, y si nos vamos al sector público, hay instituciones donde el día de incapacidad anda entre los 28,000 y los 34,000 colones. ¿Por qué? Por los salarios. Por los salarios, sería comparado con el sector, digámoslo así, productivo a nivel agrícola y a nivel industrial, donde un día de incapacidad nos cuesta 4,000 colones. Entonces podrá entender que realmente son cifras millonarias lo que estamos pagando por eso. Bueno, ya estos son parte de los datos, pero ya si usted ve en consecuencias en la salud, en la propia salud mental de una persona, ¿cuánto le afecta propiamente a una persona que se esté completamente, o que pase, que tener la presión de que sepa que tiene que ir a trabajar, pero que no pueda incorporarse? Me imagino que eso en cierta medida desgasta más a una persona que le diga, no, mejor pensiónese de una vez o lo pensionamos de una vez para que ya se pueda tomar tiempo para recuperación. En este caso, ¿cuánto podría impactar todo este tipo de medidas que se pudieran tomar para la salud de la persona propiamente? No tanto la parte económica, sino la salud. Doctor. Bueno, eso es como es un aspecto bastante difícil, porque es como ponerle la cascabel al gato. Porque definitivamente una persona que siente que no tiene sus capacidades enteras para poder ir a trabajar, o que emocionalmente no se sienta en capacidad para ir a trabajar, es como llevar al cadalso, ¿verdad? Es como si lo fueran a llevar al paredón, y siente que es un castigo, ¿verdad? Y entonces él o ella termina su incapacidad, va y trabaja 1 o 2 días y vuelve toda la sintomatología y vuelve para atrás para volver otra vez a buscar la incapacidad y volver otra vez, y se vuelve un círculo vicioso. Yo creo que desafortunadamente, como dice el doctor Bartles, no hay algo que se le pueda ofrecer a los usuarios de los servicios de salud en términos de que haya algo que les permita a ellos recuperarse plenamente de la problemática que ellos están quejándose. Y eso es parte de lo que nosotros estábamos diciendo anteriormente.
como uno de los determinantes de la salud mental, que es sobre sistemas y servicios de salud, que eso es donde se convierte en un obstáculo o se convierte en un problema de acceso, en términos de que se convierte en un problema de riesgo de la salud mental, en vez de ser un problema que puede favorecer, porque el sistema como tal no le permite a la persona, por problema de normativa o por problema de este tipo de aspectos, que no puede de encontrar una respuesta a la problemática que tiene. Y eso amerita pues una discusión entre el sistema de servicios de salud, entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en términos de buscar una respuesta para las personas en esta situación que se encuentra en un estado de indefensión. Entonces yo creo que eso amerita pues una discusión nacional para encontrar una respuesta a estas personas, porque generalmente estas personas se encuentran en una situación de que no pueden trabajar por diferentes razones. Amén de que independientemente de que hay algunas personas que en realidad sí no pueden trabajar, hay otras personas que también abusan del sistema. Eso también lo sabemos. Pero yo creo que en la medida de que se haga una evaluación por personas que sepan de la materia y que hagan una evaluación profunda en términos de cuál es la condición de la persona, seguiría un segundo momento en términos de ver qué es lo que el sistema le puede ofrecer, porque son personas que desafortunadamente su condición mental se va a ir desmejorando, se van a deprimir más, y el riesgo es que vayan a cometer alguna locura porque no pueden encontrar una solución. Doctor Bartels. Sí. Yo esto lo veo como un problema mucho más complejo y yo creo que hoy lo que estamos viendo es el efecto de lo que se ha venido produciendo aquí para atrás. Primero, cuáles son las condiciones de vida a nivel nacional. Cuando uno se va a analizar, por ejemplo, el tema de la seguridad, a nivel nacional, a mucha gente le está provocando ya problemas de ansiedad, problemas de inseguridad en el diario vivir. Los problemas que tenemos nosotros a nivel de familia en este país son también muy serios, con la desintegración que se produce producto de todos los problemas que se tienen a nivel nacional. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que llega una población que viene ya con toda una situación compleja a insertarse en un mercado laboral que hoy por hoy es exigente, es competitivo, que exige responsabilidades que muchas veces no se han enseñado. Y que hay más oferta, ¿verdad? Uno sabe que si yo renuncio hay 5 atrás esperando que no me vaya, ¿verdad? Y exige compromiso, exige valores que muchas veces no se han enseñado, como la lealtad, como la responsabilidad, la constancia y el compromiso. Entonces, estos pacientes, esta gente rápidamente entran en una situación de desventaja entre los recursos que tienen para solventar la carga laboral que se les impone, y rápidamente se activan los detonantes que el doctor Golcher mencionaba antes. Entonces se activan los cuadros depresivos, se activan los trastornos de personalidad, se activan una serie de situaciones, y entonces estos pacientes pues rápidamente entran en una situación de descompensación ante todas estas exigencias que el mercado laboral exige hoy día. El asunto está en que tampoco a nivel nacional tengamos, desde el punto de vista, por ejemplo, patronal, políticas de salud mental a nivel de las empresas, a nivel de los patronos, que permitan un poco atenuar esto que está ocurriendo. Entonces, cuando nosotros analizamos qué es lo que sucede en las diferentes empresas, en las diferentes instituciones públicas, la gente vive
prácticamente que consumida en su trabajo, consumida en su responsabilidad, viendo a ver cómo hacen más dinero o menos dinero para sustentar sus necesidades y algo más, y realmente la salud mental como tal no se desarrolla, no se implementa. Y obviamente vienen los trastornos de salud mental asociados a esto. Y entonces yo creo que más que, porque podíamos pensar en establecer, claro, un plan nacional para resolver los problemas de salud mental, pero yo creo que antes de eso deberíamos de establecer un plan nacional de ver cómo fomentamos la salud mental en este país, en todos los niveles, en el nivel público, en el nivel privado, con la participación de diferentes instituciones, con un manejo intersectorial, y yo siento y creo por las experiencias que yo he vivido y he visto en otros países, que el Ministerio de Salud es uno de los llamados a ejercer este rol de liderazgo, en llamar a los diferentes actores sociales y decirle, mire, vean, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando. El país, porque hoy gastamos dinero en incapacidades, gastamos dinero en internamientos, gastamos dinero en medicinas, pero ¿hasta cuándo vamos a aguantar con todo esto cuando cada día más gente se incorpora en ese grupo de incapacitados y de gente que no puede vivir una vida normal, que no puede tener una vida feliz porque tiene una serie ya de trastornos manifiestos? O sea, yo creo que el problema va mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo, y hoy siento que estamos viendo la punta del iceberg apenas. Doctor Rímola, ¿qué se plantea al respecto, principalmente con lo que es las políticas de salud mental en las empresas, que es algo muy importante? Pues es cierto, lo que dijo el doctor es sumamente importante. Nosotros, la Política Nacional de Salud Mental, como bien lo dijo el doctor previamente, tiene que ser trabajada en forma intersectorial e interinstitucional. Ya con el Consejo estamos trabajando en forma interinstitucional. Todavía hay que seguir trabajando en la parte intersectorial, que es lo más importante. La parte institucional, para nosotros, si lo vemos de lo que indica el doctor Bartels, pues es más fácil porque ya podemos trabajar el componente de salud mental dentro de estas instituciones que son partícipes del proceso. La parte de las empresas es una parte que, como yo les venía comentando, pues es importante que lo vayamos trabajando y ir desarrollándolo. Lo que buscamos es que toda esa política, que está muy bella y que uno la lee, que viene con su plan de acción, que se pueda operativizar, o sea, que se pueda aterrizar a la tierra con un programa nacional de salud mental. Este programa tiene dos ejes. Uno, que es el eje de promoción de la salud, donde se busca es principalmente eso, promocionar la salud, hacer que todos esos factores protectores que se han venido comentando se puedan ir ejecutando en las diferentes comunidades, porque no es lo mismo que tenga estas condicionantes en esta comunidad y tenga estas en esta. Lógicamente las condiciones de vida que tenga cada uno puede variar, pero lo importante es ir trabajando con la promoción. El otro eje es de una atención integral, incluye promoción, pero se centra más en la prevención, la atención, la rehabilitación y la reinserción de estas personas, a fin de que cambiemos lo que ya indicamos, ese paradigma de que solamente sea manejado en un hospital, que si bien es cierto, hay muchos de los pacientes que tengan trastornos van a mantener algún control dentro del hospital, pero que se maneja dentro de un enfoque comunitario, que se pueda manejar dentro de la comunidad. Si lo hablamos en costos, pues si vemos este porcentaje de personas, casi un 20%, que está dentro del proceso de atención, consume casi todos los recursos de la atención. Si podemos trabajar en el otro 80% de la población con promoción, que los recursos son pues mucho menores, podemos tener y abarcar mucho más a la población de Costa Rica. Ok, son las 3:15. Vamos a hacer la última pausa del programa, y al volver vamos a traerles algunas conclusiones del programa de hoy. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Bien, entramos a la recta final del programa de hoy. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Son las 3:19. Y ya como parte del arte final, en las conclusiones, me gustaría pedirles a los tres que, para aterrizar el tema, hablemos un poquito, observemos un poquito sobre qué se debe hacer para que todos los planes que se han implementado una vez ya se tienen todos estos datos tan importantes, den los mejores resultados a largo plazo. Doctor. Bueno,
con respecto a este punto tan importante, pues lo importante es que todos estos datos se materialicen en algo. O sea, que exista el dato como tal no tiene ninguna función. Lo que es importante de los datos es que todos se puedan trabajar. Lo que hay que trabajarlos nosotros es en forma pues integral, partícipes con todas las instituciones que lo manejan y con todos los sectores que los brinden. La parte de promoción tal vez lo podemos ver más con otros sectores, la parte de la atención sí es propia de la Caja Costarricense del Seguro Social. La mayoría de la gente que se atiende también está por el sector privado. Pero lo importante es trabajarlos en forma integral a fin de que podamos cambiar todo este paradigma. Yo creo que eso es importante, o sea, dejarlo bien claro, que cambiar este modelo asistencial de que veamos solamente el paciente con trastorno como una enfermedad, que a fin de cuentas nos hemos dado cuenta de que no ha mejorado mucho si lo tratamos de esa condición, y más bien brindarle una salud mental a esta persona y que sea manejado en forma integral para buscar que las personas que se puedan volver a reintegrar a la sociedad. Doctor. Bueno, yo creo que entre las cosas importantes en todo esto, hemos dado un paso en tener información. Eso nos permite tener un acercamiento a una lectura sobre los problemas que hay, tener sobre una lectura prácticamente sobre la problemática, que es nada más los factores de riesgo. Creo que a partir de la definición de una política nacional de salud mental, su plan de acción, la creación de la Secretaría Técnica de Salud Mental y el Consejo Nacional de Salud Mental, ya tenemos un reto por delante, que es la operacionalización de la Política Nacional de Salud Mental. El modelo de promoción y atención integral de la salud mental centrado en la comunidad nos plantea el reto más importante, pasar del paradigma de la atención hospitalaria a la atención comunitaria. Hemos venido trabajando en el fortalecimiento del primer nivel de atención con la Caja Costarricense de Seguro Social, capacitando a los médicos de los EBAIS con las guías MHGAP, que son un material para personal no profesional en salud mental. Son médicos generales que por medio de estas guías ellos van a tener la capacidad de diagnosticar problemas mentales, para cerrar la brecha entre el diagnóstico y el tratamiento, para que de esta manera el paciente pueda estar más cercano en la comunidad con sus familiares y no tener que trasladarse a un segundo o tercer nivel de atención. Entonces queda en la comunidad con el tratamiento que requiere. Si acaso hubiese alguna dificultad o quisiera tener o requiriera, mejor dicho, un mayor control o especificidad, estaría yendo a un segundo nivel, donde habría un equipo de salud mental, que es parte de la política que tiene ahora la Caja, de ir conformando equipos de salud mental en un segundo nivel de atención en hospitales periféricos y regionales, y eso nos permite al país tener la conformación de equipos o servicios de salud mental que nos permite sostener a los pacientes más cercanos a las comunidades y no saturar los segundos y los terceros niveles de atención. Creo que eso es un avance que está teniendo la seguridad social en este sentido, donde se han dado cuenta que saturar el segundo y tercer nivel lo único que está haciendo es encareciendo los servicios y es una gran pérdida, porque en términos de vida, en años de vida potencialmente perdidos, los problemas de salud mental están encareciendo los sistemas de salud a nivel mundial y Costa Rica no escapa a eso. Así que en ese sentido nosotros estamos haciendo nuestra contribución y estamos haciendo cosas importantes con el apoyo y la ayuda de todos nosotros, y como la operacionalización que estamos haciendo con el Consejo Nacional de Salud Mental. Yo creo que estamos marcando un hito importante en el país, porque esto no es algo de una institución, esto es un trabajo de todas las instituciones, esto es un compromiso de país. Doctor Bartels. Aunado a lo que dijeron los colegas, yo creo que nosotros en la institución hoy estamos viendo las cifras de un problema y que prácticamente es solamente una pequeña parte de la población costarricense.
Al año se incapacitan alrededor de 420,000 personas de todos los 4,5 millones del 1.600.000 asegurados activos que cotizan a la caja, y de esos un porcentaje muy importante vienen de los sectores del sector público, y yo considero que se deben de establecer también no solamente programas a nivel comunitario, sino en el escenario laboral. Se debe de insistir más, todavía mucho más, y yo creo que ahí el tema de salud ocupacional entra a jugar una parte sumamente importante, y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación Pública, los serios problemas que tienen de falta de recurso humano en el área de salud ocupacional, que se refleja en una población que se expone, que está expuesta a serios problemas de salud mental. Y de hecho, cuando uno analiza por patronos a dónde están los mayores focos de problemas de salud mental, están en los educadores, y obviamente pues hay una situación lógica y razonable de que así pueda ser. Entonces yo considero que todos estos programas que se implementen o que se quieran desarrollar deben contemplar los diferentes escenarios en que nos desarrollamos hoy día, y que se puedan proporcionar herramientas a nivel nacional para que sean implementadas en las instituciones, en la empresa privada, con la participación de diferentes entes, de tal forma que sí, cuando llegamos a un paciente que ya tiene el problema desarrollado, pues obviamente lo ideal es atenderlo primero en la comunidad y después en la medida de lo menos posible desplazarlo hacia otros niveles de atención, pero ya el problema lo tenemos y hoy nosotros en la institución lo estamos viendo, y al fin y al cabo tiene un costo económico, pero más que el costo económico, yo insisto que muchas veces ya la incapacidad no le resuelve el problema al paciente, se lo posterga, porque ahí lo tiene, el problema sigue, y es un paciente que no vive feliz, que se desintegra de la sociedad, que se desintegra de su ambiente laboral y que termina muchas veces refugiado en su hogar, aislado hasta por su propia familia, y sobre eso realmente tampoco tenemos los registros verdaderos a nivel institucional. ¿Cuántos pacientes tenemos hoy que no fueron recuperados, que se mantienen tal vez con un tratamiento ahí activo, pero que se desligaron totalmente del conglomerado de la sociedad? Entonces yo creo que sí, nosotros miramos las incapacidades, pero yo insisto, lo vemos como un evento final, desde toda una cadena de sucesos que se empiezan a dar desde muy tiempo atrás, y que nosotros hoy no estamos todavía como país ofreciéndole una solución realmente práctica y operativa para pasar todos esos paradigmas que dice el doctor Hocher, claro, a la parte realmente que la gente lo pueda vivir. Bien, son las 3:28 de la tarde. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a ustedes. En realidad fue muy productivo y se demostraron aspectos muy importantes sobre enfermedades mentales. Nosotros volvemos mañana con horario especial de 2:30 a 3 de la tarde, y el viernes volvemos en horario normal. Buenas tardes. Matices por Radio Monumental.